Este video es para señalar que finalmente Cuba aparece como un acusado por primera vez frente a las Naciones Unidas en el Foro Internacional de Racismo como una dictadura criminal en contra de los derechos raciales de la población afrodescendiente de Cuba. Finalmente, queda demostrado aquí que son un gobierno completamente racista. Thank you very much for that very powerful statement. Thank you. We'll move now to Lionel Juvier from Art Magna International Belgium, LGBTQI representative. Are you in the room? Gracias, señora presidenta. Como una voz de la sociedad civil cubana libre y del Grupo de Trabajo Independiente para el Avance de los Afrocubanos, expreso nuestra voluntad de contribuir al desarrollo de una Declaración Universal de Derechos Humanos para los afrodescendientes. Señora presidenta, aunque Cuba sigue declarando ante este foro su supuesta implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, en Cuba todavía vemos que el fenómeno del odio racial continúa flagelando a la sociedad cubana. Los últimos 62 años de silencio e inmovilismo totalitario en Cuba no ha logrado ninguna de las metas delineadas en la Declaración de Durban, ya que en ningún momento la sociedad civil cubana libre e independiente ha jugado el papel fundamental que se necesita para poder llevar a cabo la profunda transformación de las mentalidades racistas heredadas desde la colonia, que legalizó la explotación, el maltrato y la subyugación de los afrodescendientes en la isla de Cuba por más de 400 años. De hecho, Cuba fue la última colonia de España en declarar la abolición de la esclavitud. Aunque hoy en Cuba la apología del odio, la xenofobia, la intolerancia y las ideas racistas están prohibidas por ley, en Cuba la ley no se aplica igualmente para todos, siendo los afrodescendientes los que portan el mayor peso de las furias de las injusticias. Por ejemplo, desde las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021, donde el pueblo salió a las calles a pedir libertad, los barrios de mayorías afrodescendientes sufrieron la mayor represión. El asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, un afrodescendiente de 36 años de edad, es un triste ejemplo de esta brutalidad policial al recibir una bala en su espalda mientras manifestaba su deseo de ser libre. Hoy los barrios de mayorías afrodescendientes como La Guinera, La Timba, Los Pocitos, el Canal del Cerro y Coco Solo, entre otros, continúan siendo los barrios con mayor vigilancia y brutalidad policial, al igual que ser los barrios más insalubres y abandonados de Cuba. Otro triste indicador del racismo y la discriminación sistémica en Cuba es el alarmante índice de personas de afrodescendencia en la población carcelaria cubana, contando entre ellos a más de 1.100 presos políticos. Que no quede duda, señora presidenta, que el bloqueo de la dictadura comunista y totalitaria de Cuba contra su propio pueblo y la falta de democracia son los mayores obstáculos para el avance, la dignidad, la justicia y la paz de los afrodescendientes cubanos. Para concluir, señora presidenta, quiero dejarlos con un interrogante. Si la Cuba totalitaria de hoy está implementando el Programa Nacional contra el Racismo y empoderando a los afrodescendientes, ¿por qué todavía vemos tan poca representación de afrocubanos en la diplomacia, en el sector empresarial y en las altas esferas dirigentes del país? Muchas gracias, señora presidenta. Punto de orden para Cuba. En primer lugar, cuando un punto de orden se pide, se le otorga a la delegación que lo pide según las reglas de procedimiento. He tenido que pedirlo 3 veces. En segundo lugar, quisiera que la presidenta llame al orden a la delegación, a la representación de esta supuesta organización de la sociedad civil, que además no se ha ni siquiera ajustado al tema que estamos abordando hoy, que es la migración transnacional. Yo recuerdo haberle escuchado a usted ayer pedir a las delegaciones y a los representantes que no desaprovecharan el tiempo de los presentes. Y aquí no ha habido ningún tipo de alusión a la temática que se nos ocupa. Por tanto, yo quisiera que se racista, europeo, cubano, a la delegación, a la representación. Ninguno luce igual que nosotros los afrodescendientes. Ya le estoy solicitando ejercer mi derecho de réplica. Racista. Muchas gracias. En realidad nada más quisiera hacer una aclaración. En efecto, solicitamos a los participantes que se acogieran a los temas, pero hemos tenido flexibilidad debido a que la cantidad de personas que piden la palabra
ha sido muy amplio, de manera que ha sido la norma y lo que hemos pedido es efectivamente respeto. De nuevo, lo único que quiero hacer es hacer un llamado para mantener una relación respetuosa entre todas las personas que estamos participando en este debate, con el fin de avanzar en lo que nos interesa, que es la agenda de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. Y realmente poder colocar los temas que nos acogen en función de nutrir lo que es la Declaración de los Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes. Muchísimas gracias. Ya pueden ver la apariencia de los cancilleres y personas que representan al pueblo de Cuba en la nación. Ese señor, bueno, para usted encontrar en Cuba una persona que luzca tan europeo, ese señor luce más europeo, el representante de Cuba luce más europeo que los propios europeos que yo me he encontrado, los rubios originales que yo me he encontrado aquí, que vivo en el norte de Europa. Es increíble la falta de respeto, la falta de inmoralidad a una situación terrible que se vive de racismo en Cuba, no es desde ahora, desde el principio de la revolución, con estos criminales y terroristas del Partido Comunista que se han dedicado a la segregación racial de todos los ciudadanos de la raza negra en Cuba. Y esto, aunque no fueron todos los temas que se abordó esta persona, que aplaudo que lo haya hecho porque hay muchos que se dicen ser opositores, pero mira, hacen silencio en 20, 100, 400 idiomas ante la situación de discriminación racial, de apartheid, de racismo, de xenofobia y crímenes horrendos en contra de la población cubana. Hay posiblemente más de 100,000 afrocubanos recluidos en campos de concentración y en las 229 cárceles de máxima y mediana seguridad que existen en Cuba, inclusive mujeres y hombres. It's unbelievable the criminal, these white men that represent the Chancellery of Cuba, to tell in front of everyone, people on the forum about racism and union nation, that it's not right to talk about the racism. And it's special, the point about this meeting, it was about racism and the situation, the human right to Afro-descendant people in Latin America. Well, the situation is the Cuban, he say, he don't have right to talk about the racism because, whoa, the guy, he don't look like a Cuban. Nobody in Cuba look like this guy to represent the people of Cuba. Everybody look like this woman you have now in the picture in Cuba. Most of the 70 or 80% of population in Cuba look like the same. That's the woman you have now in front of the picture. Anyways, the person that made the point that reclaimed about the situation in Cuba to the racism is look white, but in compared to the representation of the Cuba government or dictatorship and this meeting, he look like more similar than most of the percent of the white people. But I will tell you, the guy is represents Cuba. I will put you the picture of this guy. Nobody in Cuba look like this guy. Nobody. I will put the picture of you. Nobody in Cuba look like this guy. Nadie en Cuba luce como ese señor que está ahí en las Naciones Unidas representando al pueblo de Cuba. Nadie, absolutamente nadie en Cuba luce. Look this guy. Look this guy. This guy look like a more European than the European people. Now this is a man represent the population in Cuba. Cuban are maybe the 65 or 70% black population is the percent of the population in Cuba. Más del 65 o el 75% de la población luce como el señor que está al lado de ese rubio europeo que en nada se parece ni siquiera a los blancos cubanos.
una falta de respeto y la falta de dignidad, queriendo apropiarse de la palabra y los derechos de los seres humanos en un país que mayoría negra y que, por cierto, están sufriendo más de 100,000, se lo digo. Hay posiblemente más de 100,000 afrocubanos recluidos y por causas y leyes que no existen en ningún lugar del mundo. Es el régimen más racista, más criminal, más terrorista que jamás ha existido en ninguna parte de nuestro planeta. Esta gente tiene una desfachatez y una vergüenza y una inmoralidad. Pero mire, exactamente a lo que se refiere el señor que habló anteriormente. Y no voy a hablar solamente para la parte de la dictadura. También la oposición se ha negado por 64 años a reconocer el apartheid, la discriminación racial y el apartheid que viven las personas, que vivimos las personas negras en Cuba. Es increíble la cantidad de miles, cientos de miles de negros que hay recluidos en campamentos, que ellos llaman campamentos, que son campos de concentración, cortando marabú, cortando caña, y miles de ellos, decenas de miles de ellos, no han cometido absolutamente ningún delito que sea punible en ningún tipo de sociedad. Esto es avergonzante y lo más escandaloso es la desfachatez con que este señor se refiere al otro individuo, señalando de que no tiene derecho a hablar el nombre del pueblo de Cuba. De todas maneras, digan lo que digan, yo estoy muy representado en la persona de este señor, que no sea negro igual que nosotros, pero de todas maneras ha puesto los puntos más importantes sobre el racismo en Cuba. Y es que los negros en Cuba no tienen ninguna representación política, social o económica dentro de esa sociedad. Ningún cargo político administrativo del país está funcionando con personas negras desde el mismo día que Fidel llegó al poder en 1959. Racistas, descarados y desfachatados, lo más grande que jamás han existido en la historia de la humanidad. Es lo que tengo que decir. The most racist and indignant and immoral people as the dictators of Cuba, that you can see the white person that represents. He don't look like any person in Cuba. Even the white Cuban people don't look this racist and criminal that is talking the words and the representation of the population in Cuba, that we are maybe the 70% of the population with that. Well, the 70% in Cuba that we are more look like a black people. Look, this guy. This guy don't look like any person in Cuba. This is a Fidel Castro dictator do with the people. Hecho uso de la palabra y desde ya que se nos ocupa. Por tanto, yo quisiera que se llame al orden a la delegación, a la representación que ha hecho uso de la palabra, y desde ya le estoy solicitando ejercer mi derecho de réplica. Man, criminal racist, Cuban dictator racist.